Un joven de 26 años vendía zapatillas de atletismo desde el maletero de su coche en los parkings de las competiciones de pista de Oregon. No tenía tienda, no tenía almacén, no tenía empleados. Tenía una caja de zapatillas japonesas, una mesa plegable y la convicción de que el mercado de calzado deportivo en Estados Unidos estaba a punto de transformarse de maneras que nadie en la industria había visto todavía. En el primer año, vendió $8.000 en zapatillas. En el segundo, 16.000. El negocio se duplicaba cada año, no porque tuviera un plan de marketing sofisticado ni acceso a capital institucional, sino porque las zapatillas eran mejores que las de la competencia y $40 más baratas. 60 años después, Nike es la marca deportiva más valiosa del mundo, con ingresos anuales superiores a los $50.000 millones, una capitalización bursátil que ha llegado a los $250.000 millones, y una presencia en cada deporte, en cada país, en cada generación que ha crecido desde los años 80. El swoosh es uno de los símbolos más reconocibles del planeta. Lo diseñó una estudiante de diseño gráfico de Portland por $35, pero la historia de Nike no es una historia de branding ni de marketing, aunque en esas áreas construyó ventajas que sus competidores llevan décadas intentando replicar. Es una historia de cuánto tiempo puede resistir una empresa al borde de la quiebra, si las personas que la construyen creen en lo que están haciendo, con una convicción que supera cualquier análisis racional de riesgo. Esto es el imperio. Philip Hampson Knight nació en 1938 en Portland. Su padre era editor de periódico. La familia tenía una posición económica cómoda, sin ser rica. Knight creció en un ambiente donde el trabajo duro y la discreción eran valores más celebrados que la ostentación. En la Universidad de Oregon, Knight fue corredor de media distancia. No era el atleta más dotado del equipo, pero era disciplinado, analítico y muy competitivo, de una manera que no siempre era visible desde fuera. El entrenador que dirigía el equipo de atletismo de Oregon era Bill Bowerman, un hombre que se convertiría en el cofundador de Nike y en uno de los personajes más decisivos en la historia del calzado deportivo de los últimos 100 años. Bowerman era obsesivo con las zapatillas, las diseccionaba, las modificaba, experimentaba con diferentes materiales y soportes para reducir el peso y mejorar el rendimiento. Creía que cada 30 gramos de peso que se quitaba de una zapatilla equivalía a una mejora de medio segundo en la milla. Pedía a sus atletas que le dejaran las zapatillas para modificarlas y los atletas llegaban a entrenar al día siguiente con versiones alteradas de sus propios zapatos. Bowerman no era solo un entrenador, era un diseñador de productos sin la etiqueta. La relación entre Knight y Bowerman, que empezó siendo la de atleta y entrenador, se convirtió en la asociación fundacional de una empresa. Pero antes de que eso ocurriera, Knight tuvo que hacer un viaje a Japón que cambió el rumbo de su vida. En 1962, Phil Knight tenía 24 años y acababa de terminar un MBA en Stanford. Para su proyecto final de investigación, había escrito un paper sobre la industria del calzado deportivo en Estados Unidos. La tesis era simple pero bien argumentada. Las marcas europeas, principalmente Adidas y Puma, dominaban el mercado de calzado de alta calidad. Pero Japón había demostrado en otras industrias, la fotografía con Nikon y Canon, la electrónica con Sony y Panasonic, que podía producir productos de calidad comparable a precios significativamente inferiores. ¿Por qué no podía ocurrir lo mismo con las zapatillas? Knight terminó Stanford y empezó un viaje alrededor del mundo que incluía una parada en Japón. En Kobe, visitó las instalaciones de Onitsuka Tiger, un fabricante de zapatillas deportivas japonesas que en ese mercado era conocido, pero en Estados Unidos era prácticamente desconocido. Se presentó como representante de una distribuidora de calzado deportivo de Oregon que no existía. Inventó el nombre en el acto Blue Ribbon Sports. El ejecutivo de Onitsuka le preguntó qué tipo de empresa era. Knight respondió que era importadora de zapatillas de calidad para el mercado universitario americano. Onitsuka le mostró el catálogo. Knight eligió algunos modelos y pidió muestras. Meses después, las muestras llegaron a Portland. Las mostró a su antiguo entrenador, Bowerman, que las examinó durante varios minutos en silencio. Luego dijo que quería ser socio. Knight aceptó. Pusieron $500 cada uno. Blue Ribbon Sports empezó a existir de verdad. El año era 1000. Los primeros años de Blue Ribbon Sports no tienen el glamour que la mitología corporativa posterior les atribuye. Eran una operación pequeña, precaria, siempre al límite del capital disponible. Knight vendía zapatillas en competiciones de atletismo,
en institutos y universidades, a entrenadores y atletas de Oregon y Washington. Viajaba en su coche, llevaba el inventario en el maletero, montaba una mesa plegable junto a la pista y hablaba con los atletas sobre sus necesidades. No era un vendedor nato en el sentido convencional del término. Era reservado, casi tímido en interacciones sociales, pero cuando hablaba de zapatillas y de rendimiento deportivo, la conversación cambiaba de naturaleza. Hablaba con la autoridad de alguien que había nacido en pista y que entendía lo que el pie necesitaba en cada tipo de superficie y a cada velocidad. Los atletas lo escuchaban porque hablaba su idioma. Al mismo tiempo, Bowerman seguía modificando las zapatillas Onitsuka que Knight importaba. Enviaba a la fábrica japonesa diagramas de sus modificaciones y Onitsuka, sorprendentemente, los incorporaba en los modelos de producción. Blue Ribbon Sports no solo distribuía el producto, lo codiseñaba. Durante este periodo, Knight tenía un empleo como contable a tiempo completo para pagar sus facturas. Blue Ribbon Sports no generaba suficiente para mantenerse solo. Trabajaba en la empresa por las noches, los fines de semana y en cualquier momento libre. Esta doble vida, contable de día y vendedor de zapatillas de noche, duró varios años. Era insostenible a largo plazo, pero Knight nunca consideró seriamente cerrar Blue Ribbon. La alternativa de volver a una carrera convencional le generaba una resistencia que no podía articular racionalmente. No lo dejó porque no podía dejarlo. En 1965, Knight contrató a su primer empleado Jeff Johnson, un corredor que había conocido en las competiciones de atletismo y que compartía la convicción de que las zapatillas Onitsuka eran superiores a cualquier cosa disponible en el mercado americano. Johnson resultó ser algo más que un vendedor. Era un evangelizador. Construyó una relación epistolar con los clientes de Blue Ribbon, respondiendo cartas, enviando notas de seguimiento, preguntando cómo les habían ido las competiciones, ajustando las recomendaciones de producto según el feedback individual. Fue Johnson quien propuso el nombre Nike en 1971, inspirado en la diosa griega de la victoria, cuando la empresa necesitaba urgentemente un nombre propio para su primera línea de calzado, fabricado de manera independiente. Pero antes de llegar a ese punto, Blue Ribbon pasó por su primera crisis existencial. La relación con Onitsuka se deterioró. La empresa japonesa, observando el crecimiento de Blue Ribbon en el mercado americano, empezó a negociar con otros distribuidores potenciales de manera paralela, lo cual violaba los términos del acuerdo. Knight descubrió que Onitsuka planeaba reemplazarlos. La respuesta fue la que definiría el carácter de la empresa. En lugar de negociar para preservar la relación existente, Knight decidió romper la dependencia de Onitsuka y fabricar sus propias zapatillas. Era la decisión más arriesgada que había tomado hasta ese momento. Blue Ribbon no tenía capital para financiar producción propia, no tenía diseñadores, no tenía experiencia manufacturera, solo tenía la convicción de que podían hacerlo mejor que Onitsuka. Y esa convicción, sin respaldo en datos, resultó ser correcta. En 1971, Knight necesitaba un logotipo para la nueva marca. Contrató a Caroline Davidson, una estudiante de diseño gráfico de la Universidad Estatal de Portland, para hacer el trabajo. Le pagó $35. Davidson presentó varias opciones. Knight no amaba ninguna, pero eligió lo que se convertiría en el swoosh. Le dijo: "No me encanta, pero crecerá en mí". Décadas después, cuando Nike era una de las empresas más valiosas del mundo, Davidson recibió un sobre de Knight con una cantidad no revelada de acciones de Nike y un diamante con el swoosh grabado. El nombre Nike se adoptó ese mismo año, propuesto por Jeff Johnson en el último momento, antes de que el primer envío de zapatillas saliera de la fábrica. Hasta entonces, se habían manejado otros nombres, incluyendo Dimension 6, que Knight había propuesto y que sus empleados odiaban sin excepción. Las primeras zapatillas Nike se fabricaron en Japón, con un fabricante diferente de Onitsuka. El diseño más conocido de ese periodo fue el Cortez, un modelo de entrenamiento que Bowerman diseñó y que se convirtió en el más vendido de la empresa. El Cortez se presentó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 2000. Nike distribuyó pares a varios atletas americanos que los usaron en competición. Era publicidad que no podían haber comprado con ningún presupuesto. Pero la empresa que presentó zapatillas en los Juegos Olímpicos de 1972 era todavía una operación pequeña que funcionaba con capital mínimo, crédito al límite y una plantilla de personas que cobraban sueldos por debajo del mercado porque creían en lo que estaban construyendo. Un domingo de 1971, Bill Bowerman estaba desayunando con su mujer cuando miró la gofrera y tuvo una idea.
La suela de goma convencional de las zapatillas de atletismo era lisa o tenía pequeñas protuberancias. La traction era limitada sobre superficies duras. Bowerman se preguntó qué pasaría si la suela tuviera la estructura de un gofre, cuadrados de goma separados por canales que aumentaran la superficie de contacto y mejoraran el agarre. Vertió goma de poliuretano en la gofrera de su mujer. Arruinó la gofrera, pero la suela resultante funcionaba exactamente como había imaginado. Presentó el prototipo a Knight. Knight lo envió a la fábrica en Asia. La suela gofrada se incorporó a los modelos de running de Nike. Cuando Frank Shorter ganó el maratón olímpico en Múnich en 1972 con zapatillas de suela gofrada, la tecnología quedó asociada en la cultura del atletismo americano con el rendimiento de élite. Esta historia, verificable y documentada, resume algo esencial sobre cómo Nike construyó su ventaja competitiva inicial, no a través de investigación formal ni de laboratorios de producto, sino a través de atletas que también eran diseñadores, que entendían el producto desde adentro. Adidas tenía más capital, más años de historia, más cuota de mercado en los años 70, pero Adidas diseñaba zapatillas desde despachos. A Nike las diseñaba desde la pista. Esa diferencia de método fue la que permitió a Nike capturar primero la credibilidad de los corredores de su élite y desde ahí expandirse hacia el mercado masivo. Durante toda la primera década de existencia de Nike, la empresa vivió en una tensión financiera permanente. El modelo de negocio era estructuralmente hambriento de capital. Para importar zapatillas de Asia había que pagar a los fabricantes por adelantado o con muy poco crédito. Las zapatillas tardaban entre 3 y 6 meses en llegar. En ese periodo, el capital estaba inmovilizado en inventario, flotando en un barco en el Pacífico. Los bancos que financiaban a Blue Ribbon eran permanentemente escépticos. Nippon Rubber Bank, el banco japonés que financiaba los pedidos de producción, era el más importante, y era también el más exigente en términos de cumplimiento de condiciones de crédito. Hubo momentos en que Knight no sabía si iba a poder pagar la nómina del mes siguiente. Hubo pedidos que llegaron antes de que el cliente hubiera pagado los pedidos anteriores, creando desequilibrios de tesorería que amenazaban la operación entera. Knight describe en sus memorias, publicadas en 2016 bajo el título Shoe Dog, que hubo momentos en que consideró abandonar, no por falta de convicción en el producto, sino por agotamiento financiero, por la sensación de que el crecimiento de la empresa no era suficientemente rápido para superar los problemas que el propio crecimiento generaba. Pero cada vez que llegaba a ese límite, ocurría algo que empujaba la historia hacia adelante. Una temporada de ventas excepcionalmente buena, un acuerdo con un nuevo fabricante en mejores términos, un atleta de élite que empezaba a usar Nike en competición. La empresa sobrevivió no por gestión financiera superior, sobrevivió porque las personas que la construían no podían imaginar un mundo en el que no siguiera existiendo. En 1973, Nike firmó su primer acuerdo de patrocinio con un atleta profesional, Steve Prefontaine. Prefontaine era el corredor de fondo más famoso de Estados Unidos. Había competido en los Juegos de Múnich. Tenía 7 récords nacionales americanos. Era carismático, combativo y completamente contrario a la hipocresía que percibía en el atletismo amateur institucionalizado. Desafiaba públicamente a los organismos que controlaban el atletismo aficionado, que en esa época prohibían a los atletas ganar dinero de sus patrocinadores bajo pena de perder su estatus amateur y por tanto su elegibilidad para los Juegos Olímpicos. Prefontaine argumentaba que los atletas americanos eran trabajadores cuyo trabajo era entrenar y competir, y que merecer una compensación económica no los convertía en menos competitivos ni menos honestos. Knight compartía esa visión. El acuerdo entre Nike y Prefontaine no era solo un contrato de patrocinio, era una alianza entre dos personas que veían el atletismo y el deporte de la misma manera. Prefontaine murió en un accidente de tráfico en 1975 a los 24 años. Su legado para Nike fue desproporcionado respecto a los 2 años de asociación. Estableció el modelo de lo que sería la estrategia de patrocinio de Nike durante las décadas siguientes: no contratar atletas como carteles publicitarios, sino asociarse con figuras que encarnaban valores que la marca quería representar. El atleta auténtico, comprometido, que desafía los límites y no acepta las reglas cuando las reglas son injustas. Esa narrativa, establecida con Prefontaine, se reprodujo después con Michael Jordan, con Tiger Woods, con Serena Williams y con Cristiano Ronaldo. Nike no vendía zapatillas, vendía quién quería ser cuando te las ponías. En 1984, Michael Jordan era un rookie de 21 años que acababa de ser elegido en el tercer puesto del draft de la NBA por los Chicago Bulls.
Converse y Adidas eran las marcas dominantes en el baloncesto americano. Jordan prefería Adidas. Su madre le insistió en que al menos escuchara a Nike. Nike llevaba meses preparando el acuerdo. Habían creado una línea de calzado específica para Jordan. Las Air Jordan. El contrato era de 5 años y $2,5 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la NBA. Incluía regalías sobre las ventas, lo cual era una novedad en los contratos de patrocinio deportivo de la época. La NBA prohibió a Jordan usar las Air Jordan originales en competición porque violaban las normas de uniformidad cromática. Nike pagó la multa de $5,000 por partido con satisfacción. La controversia generó cobertura mediática que ningún presupuesto publicitario habría conseguido. En el primer año de las Air Jordan, las ventas alcanzaron $130 millones. La estimación inicial de Nike había sido 1 millón. El acuerdo con Jordan transformó a Nike de una empresa de calzado de running, su mercado original, en la marca dominante del deporte americano, y estableció un modelo de negocio, el atleta como co-creador de producto y parte de la narrativa de la marca, que redefinió la industria del patrocinio deportivo global. Jordan no era un embajador de Nike, era Jordan Brand, una sublínea dentro de Nike que en 2023 generó $6,000 millones en ingresos, 40 años después del acuerdo original. $35 el swoosh, $2,5 millones por Jordan, una de las relaciones precio-valor más extremas de la historia del marketing. En 1988, una agencia de publicidad llamada Wieden Plus Kennedy propuso a Nike un nuevo tagline para su campaña de otoño. Dan Gidding, uno de los fundadores de la agencia, estaba buscando una frase que capturara el espíritu de los atletas que Nike patrocinaba. Personas que no necesitaban motivación externa, que entrenaban cuando llovía y cuando hacía frío, que no esperaban el momento perfecto para empezar. La frase llegó de un lugar inesperado. Gary Gilmore, un asesino convicto que fue ejecutado en Utah en 1977, dijo ante el pelotón de fusilamiento: "Let's do it". Eden tomó la energía de esa declaración de resolución absoluta, la despojó de su contexto perturbador y construyó sobre ella. Just do it. 3 palabras, ninguna referencia al producto, ninguna mención al rendimiento técnico, solo una actitud. La campaña se lanzó con un anuncio protagonizado por Walter Stack, un hombre de 80 años que corría 17 millas cada mañana por San Francisco. No era un atleta de élite. Era la idea de que cualquiera que quisiera podía hacerlo. Just Do It convirtió a Nike de una marca para atletas en una marca para cualquiera que quisiera verse como un atleta. El mercado se multiplicó. Las ventas de Nike en 1988 eran $800 millones. En 1998, 10 años después del lanzamiento de Just Do It, eran 9.002 millones. Un crecimiento del 1000% en una década. Una frase. 3 palabras. 0 menciones al producto. $8,000 millones de crecimiento. En los años 90, Nike era la marca más valiosa del deporte. Y también se convirtió en el símbolo de uno de los debates más encendidos de esa década: las condiciones laborales en las fábricas del sudeste asiático que fabricaban sus productos. Reportajes publicados en 1991 y ampliados en los años siguientes revelaban que las fábricas en Vietnam, Indonesia y China, que fabricaban zapatillas Nike, pagaban salarios de menos de $2 diarios, exigían jornadas de 10 y 12 horas, y en algunos casos, tenían condiciones de trabajo que los investigadores describían como explotadoras. Nike respondió inicialmente argumentando que no era responsable directa de las fábricas porque eran empresas independientes contratadas para la producción. Era técnicamente correcto y estratégicamente desastroso. El público no hizo la distinción legal. El swoosh aparecía en los zapatos. Nike era la responsable, en la percepción pública, de las condiciones en que se fabricaban. La presión no cedió. Estudiantes universitarios boicotearon las tiendas Nike. Manifestantes aparecían en las tiendas con carteles. Artículos de opinión en los principales periódicos del país describían el modelo de negocio de Nike como la externalización de la explotación. Nike reaccionó tarde pero con profundidad. En 1998, anunció un paquete de medidas que incluía auditorías independientes de todas las fábricas proveedoras, un salario mínimo para los trabajadores de esas fábricas, y la creación del Fair Labor Association para establecer estándares del sector. La crisis costó a Nike años de daño reputacional y demostró que en la era de la información, la responsabilidad de una marca no termina en la frontera de su balance. Pero también demostró que una marca con suficiente valor cultural puede sobrevivir crisis que habrían destruido a competidores con menos arraigo. Durante sus primeras 2 décadas,
Nike era esencialmente una marca americana. Dominaba el running, el baloncesto y el tenis en Estados Unidos. Pero en el resto del mundo, Adidas era la referencia. El fútbol era el deporte global por excelencia. Y el fútbol era territorio Adidas. Nike entró en el fútbol de la manera en que había entrado en todos los mercados que había conquistado, no compitiendo en el centro, sino encontrando el ángulo que la competencia había ignorado. Y 1994, los Juegos Mundiales se celebraron en Estados Unidos. Nike firmó acuerdos con la selección brasileña y con algunos de los mejores jugadores individuales del torneo. La estrategia no era dominar el mercado, era establecer credibilidad. La inversión más audaz llegó en 1996. Nike firmó un acuerdo con la selección brasileña de fútbol por $400 millones repartidos en 10 años. Era el mayor contrato de patrocinio deportivo de la historia hasta ese momento. El acuerdo incluía cláusulas que daban a Nike control sobre el calendario de amistosos internacionales de Brasil, una prerrogativa que normalmente correspondía a las federaciones. El contrato generó controversia en Brasil durante años y fue objeto de investigaciones parlamentarias, pero el resultado comercial fue inequívoco. Nike pasó de ser un actor marginal en el fútbol global a ser el principal competidor de Adidas en menos de una década. Para 2023, Nike tenía acuerdos de patrocinio con la selección de Francia, con el Paris Saint-Germain, con el Chelsea, con el Fútbol Club Barcelona y con Cristiano Ronaldo en el acuerdo de patrocinio individual más largo de la historia del deporte. Un contrato de por vida estimado en más de $1.000 millones. La marca que empezó en los parkings de Oregon corría ahora en los estadios más vistos del mundo. La historia de Nike se puede contar como una historia de producto, las zapatillas mejores que las de la competencia que vendía un joven desde el maletero de su coche. También se puede contar como una historia de marketing. El Zoos Just Do It, Michael Jordan, la narrativa del atleta auténtico. Pero la posición más completa requiere ver ambas dimensiones como parte de un modelo único que Nike construyó y que sus competidores llevan décadas intentando replicar. El modelo tiene 3 elementos que se refuerzan mutuamente. El primero es la credibilidad técnica. Nike ganó primero la confianza de los atletas de élite, que son los usuarios más exigentes y los que determinan la percepción de calidad en el mercado masivo. Bowerman diseñando desde la pista, Prefontaine corriendo con Nike en los Juegos Olímpicos, los atletas universitarios de Oregon siendo los primeros testes de cada nuevo modelo. Esa credibilidad no se puede comprar con presupuesto publicitario. Se construye con décadas de relaciones con personas que saben de lo que hablan. El segundo es la narrativa de la aspiración. Nike no le vende zapatillas al cliente, le vende la versión de sí mismo que quiere ser más rápido, más decidido, más comprometido. Esa narrativa es culturalmente universal y emocionalmente poderosa de maneras que la narrativa técnica jamás puede serlo. El tercero es el modelo de capital ligero. Nike no fabrica nada, diseña, desarrolla y vende. La producción está externalizada. Eso significa que puede escalar sin el peso de la inversión manufacturera y que puede adaptarse a cambios de costes o tecnología con una agilidad que un fabricante integrado no tendría. Esos 3 elementos juntos construyeron una empresa que vende percepción, no objetos. Y la percepción, una vez construida, tiene márgenes que ninguna fábrica puede igualar. La historia de Phil Knight y Nike tiene lecciones que la mayoría de los MBA del mundo enseñan y que la mayoría de los emprendedores aplican mal. La primera es que la convicción sostenida en el tiempo compensa muchas deficiencias de capital, de estrategia y de ejecución. Blue Ribbon Sports sobrevivió durante años con menos capital del que necesitaba, porque las personas que la construían no podían imaginar abandonarla. Esa persistencia no es un consejo útil en abstracto, pero sí es una variable real que distingue a las empresas que existen hoy de las que cerraron antes de llegar a su primer gran inflexión. La segunda es que el producto tiene que ser genuinamente superior antes de que cualquier otra estrategia funcione. Nike no construyó su marca con marketing. Construyó su marca porque las zapatillas eran mejores. El marketing amplificó algo que ya existía. Amplificar algo mediocre solo acelera la decepción del cliente. La tercera es que las crisis reputacionales en la era de la información son inevitables para cualquier empresa que opere a escala global. La pregunta no es si vas a tener una. La pregunta es si has construido suficiente valor cultural y suficiente confianza del consumidor para sobrevivir cuando llegue. La cuarta lección es la más difícil de aplicar. Encuentra tu Steve Prefontaine antes de encontrar tu Michael Jordan. El atleta auténtico que cree en el producto antes de que el producto sea famoso establece la credibilidad sobre la que la fama posterior puede construirse.
Sin Prefontaine corriendo con Nike porque creía en las zapatillas, la historia de Jordan habría sido diferente. La autenticidad es la única ventaja competitiva que no puede comprarse. Solo puede ganarse. Phil Knight se retiró de la presidencia ejecutiva de Nike en 2010. Ese año publicó sus memorias, Shoe Dog, Perro Zapatero en la traducción española. Un libro que describía con una honestidad inusual para la autobiografía empresarial todos los momentos en que Nike estuvo a punto de no existir. Las crisis de liquidez, las noches sin dormir calculando si podía pagar la nómina, los acuerdos que casi no se cerraron, los errores que casi costaron la empresa. No era el relato triunfal que el público espera de un fundador de empresa exitosa. Era un testimonio de la distancia que existe entre la empresa que el mundo conoce y la empresa que existió en el camino hacia convertirse en lo que es. Knight escribió algo en el prólogo que resume la filosofía que construyó Nike. La vida es crecimiento. Creces o mueres. No hay nada sofisticado en esa frase. Es la misma convicción que tenía cuando vendía zapatillas en los parkings de Oregon, la misma que lo mantuvo despierto gestionando crisis de liquidez a las 3 de la madrugada, la misma que lo llevó a firmar con Jordan cuando nadie más apostaba por ese contrato. El Usfus que diseñó una estudiante por $35 vale hoy más que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa en el mundo entero. En el próximo episodio de El Imperio vamos a hablar de un hombre que construyó el mayor imperio mediático del siglo XX desde cero, que entendió antes que nadie que el entretenimiento masivo no era un negocio de contenido, sino un negocio de distribución, y que convirtió ese insight en una empresa que durante décadas definió lo que el mundo veía, leía y pensaba. Hablamos de Rupert Murdoch y de cómo se construye un imperio con papel, tinta y la disposición a decir lo que nadie más quiere publicar. Esto es El Imperio.